Siempre me ha aterrado la idea de los hospitales. Para muchos, son lugares de sanación, de esperanza. Para mí, son lo contrario, cementerios disfrazados, llenos de pasillos fríos donde la muerte acecha en cada esquina. Así que, cuando mi madre me pidió que la acompañara a un chequeo de rutina en el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital Central, sentí un nudo en el estómago. Aún así, acepté. No podía decirle que no. Era un día gris de otoño, con una llovizna ligera que hacía que las calles brillaran como si estuvieran hechas de plata líquida. Llegamos al hospital temprano en la mañana. El edificio era imponente, una estructura de ladrillos oscuros que parecía sacada de otra época, con ventanas estrechas y gárgolas talladas en la fachada. El letrero de neón que decía Hospital Central parpadeaba de manera intermitente, como si la electricidad fallara. Al entrar, el olor a desinfectante y a medicamentos nos envolvió. El vestíbulo era inmenso, con techos altos y suelos de mármol pulido, pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. A pesar de que había varias personas esperando, no se escuchaba ni una palabra. Solo el ocasional tecleo de la recepcionista o el chirrido de una camilla rodando a lo lejos. Era como si todo el mundo tuviera miedo de romper esa calma artificial. Después de que mi madre se registrara, nos dijeron que teníamos que esperar una hora antes de que la atendieran. Decidimos sentarnos en una de las sillas junto a una ventana. Miré a mi alrededor, inquieto. Siempre he tenido una imaginación activa, y cuanto más tiempo pasaba en ese hospital, más me imaginaba situaciones horribles, doctores que no eran lo que parecían, pacientes que desaparecían sin dejar rastro, sombras que se movían fuera de la vista. ¿Por qué estás tan tenso?, me preguntó mi madre, sonriendo suavemente. No lo sé, este lugar me da mala espina, admití, encogiéndome de hombros. Ella se rió, pero su risa fue breve, como si ella también sintiera algo raro en el ambiente. Miré mi reloj, faltaban 30 minutos para su cita. No podía quedarme sentado más tiempo, así que me levanté. Voy a caminar un poco, dije. No tardes mucho, me gustaría que estuvieras aquí cuando me llamen. Asentí y me dirigí hacia el pasillo principal. El hospital era un laberinto de corredores interminables. Cuanto más me adentraba en sus entrañas, más desconcertante se volvía. Las luces parpadeaban y en algunas áreas apenas funcionaban. Las señales de orientación en las paredes estaban borrosas o cubiertas por capas de pintura vieja y algunos pasillos estaban cerrados con cintas amarillas que decían no pasar. Me pregunté si se debía a alguna remodelación. Llegué a una sala de espera vacía en uno de los pisos superiores. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Aquí, ni siquiera el tecleo de la recepción se escuchaba, solo el sonido de mi respiración. Me senté un momento, tratando de calmar mis nervios. Pero algo me llamó la atención. Había una puerta entreabierta al fondo de la sala, una de esas puertas de doble hoja, viejas, que crujían al moverse. Me levanté y me acerqué, sintiendo como la curiosidad crecía en mi interior. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta y pasé al otro lado. El aire allí era diferente, más pesado, como si alguien hubiera cerrado las ventanas durante años. El pasillo al que me adentré no tenía el mismo aspecto que el resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas de papel desgastado, y el suelo era de madera oscura, rechinante. Era como si hubiese cruzado a una parte del hospital olvidada por todos. Mientras caminaba, empecé a notar detalles más inquietantes. Había fotografías enmarcadas en las paredes, pero no mostraban nada agradable, quirófanos vacíos, doctores de aspecto serio, y lo peor, imágenes borrosas de personas que no parecían del todo humanas. Me detuve frente a una de las fotos, tratando de descifrar lo que veía. En el fondo de una de ellas, casi oculta por la sombra, había una figura alta y delgada, con ojos hundidos que parecían observarme desde el pasado. Mi piel se erizó. Seguí avanzando, sintiendo como el aire se volvía más denso, y llegué a una sala más grande. Había camas antiguas,
de esas de hierro, con sábanas arrugadas y manchadas. Parecían listas para recibir pacientes, pero no había nadie. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificó. Un chirrido rompió el silencio, como si alguien arrastrara una camilla, pero cuando me giré, no había nada. Empecé a caminar hacia la salida, el miedo apoderándose de mí. Pero justo antes de llegar a la puerta, la luz de los fluorescentes parpadeó y, por un segundo, vi algo en una de las camas. Una silueta de una mujer, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos, mirándome. No supe si era real o solo mi mente jugando una mala pasada, pero corrí. Corrí de regreso por el pasillo, pero parecía que éste se alargaba. Sentía que nunca llegaría al final. Las sombras se movían a mi alrededor, y empecé a oír susurros, voces lejanas que no lograba entender. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Al final, logré llegar a las puertas dobles y las empujé con todas mis fuerzas. El alivio me golpeó al ver que estaba de vuelta en la sala de espera del hospital, la parte moderna, iluminada y tranquila. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura, pero mi cuerpo temblaba. ¿Estás bien? Escuché una voz a mi lado. Era una enfermera. Me miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Sí, creo que me perdí, dije, tratando de sonar casual. No deberías estar aquí arriba. Esta parte del hospital está cerrada desde hace años. ¿Años? Pero, las puertas no estaban cerradas, murmuré. La enfermera me lanzó una mirada de advertencia y, sin decir nada más, me llevó de vuelta al vestíbulo. Allí, mi madre me esperaba, lista para su chequeo. ¿Dónde estabas? Pareces pálido, me preguntó. Nada, solo explorando. Me senté junto a ella, mi mente llena de preguntas. ¿Qué había sido eso? ¿Solo mi imaginación? ¿O había algo más en ese hospital? El resto del día pasó sin incidentes y mi madre fue atendida sin problemas. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que había visto, una inquietud volvía a invadirme. Sabía que no había sido solo mi imaginación. No podía serlo. No cuando, al salir del hospital, vi algo reflejado en las ventanas de la entrada, una figura alta, delgada, con ojos hundidos, mirándome desde dentro. Todo comenzó cuando acepté el trabajo en el Hospital Santa Clara, un edificio viejo y sombrío en las afueras de la ciudad. No era mi primera opción. De hecho, lo tomé por desesperación. No conseguía empleo, y las deudas se acumulaban rápidamente. El trabajo de asistente nocturno me pareció sencillo y con la promesa de poca supervisión, parecía fácil. No sabía lo que me esperaba. Mi primer día fue tranquilo. El hospital tenía ese olor típico a desinfectante, mezclado con un toque extraño de humedad. Los pasillos eran interminables, y las luces parpadeaban en algunos puntos, algo que al principio me pareció solo una molestia técnica. Solo trabajaba de noche, así que el hospital estaba mayormente en silencio, salvo por algunos pacientes esparcidos por los pisos superiores. La enfermera jefa, una mujer llamada Dolores, me mostró el hospital. Su rostro, marcado por años de trabajo y seguramente de pocas horas de sueño, transmitía una mezcla de cansancio y desconfianza. Me explicó lo básico: mi trabajo era hacer rondas cada hora, revisar los pasillos, y asegurarme de que ningún paciente necesitara asistencia urgente. Cualquier cosa fuera de lo normal, debía reportarlo directamente a ella. A las 11 de la noche, comencé mi primera ronda. Pasé por el ala de maternidad, donde solo había un par de bebés recién nacidos, luego por pediatría, vacía a esa hora, y finalmente llegué al ala de geriatría, donde vi a un anciano sentado en la cama, mirándome fijamente. Sus ojos oscuros y hundidos me causaron un leve escalofrío, pero decidí no darle demasiada importancia. Lo saludé con un buenas noches que no respondió.
solo me observaba en silencio. El primer par de horas fue rutinario. El hospital estaba en completo silencio y el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos. Pero alrededor de las 2 de la mañana, las cosas empezaron a sentirse diferentes. Estaba en el sótano, revisando las instalaciones de almacenamiento cuando escuché un sonido que me puso los pelos de punta, algo similar a un susurro. «Auxilio», escuché débilmente. Me quedé quieto, escuchando atentamente, pero el sonido no volvió. Lo atribuí a mi imaginación y continué, pero un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Las historias sobre el Santa Clara no eran desconocidas. Había escuchado rumores entre el personal, un médico que, según decían, había enloquecido y experimentado con pacientes, fantasmas de personas que nunca lograron salir del hospital con vida, enfermos que deambulaban por los pasillos mucho después de haber fallecido. Pero siempre pensé que eran eso, rumores. Cuentos exagerados para asustar a los nuevos. Decidí subir al tercer piso, el cual estaba cerrado por remodelaciones. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, la sensación de que algo o alguien me observaba comenzó a hacerse más intensa. Al fondo, cerca de la sala de cirugía, noté una luz tenue, casi imperceptible. Me acerqué con cautela, pensando que tal vez alguien había dejado alguna luz encendida por error. Al llegar, noté que no era una luz convencional. Provenía de una de las habitaciones vacías. Sentí el pulso en mis oídos acelerarse, pero avancé. Abrí la puerta lentamente y, para mi sorpresa, la habitación estaba vacía. Solo había una cama cubierta con una sábana blanca y una pequeña ventana por la que apenas entraba algo de luz de la luna. El susurro volvió, esta vez más claro, por favor. La voz era tenue, quebrada. Parecía venir desde algún lugar en la habitación, pero no lograba identificar de dónde. Miré alrededor, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Decidí salir de ahí rápidamente. Volviendo a los pisos principales, me encontré con Dolores. Le mencioné lo que había escuchado en el tercer piso, esperando que me dijera que estaba imaginando cosas, pero su rostro palideció. «No deberías estar allá arriba», fue todo lo que dijo antes de girarse y marcharse sin más explicaciones. Esa misma noche, mientras hacía otra ronda, decidí pasar por geriatría nuevamente. El anciano que había visto antes ya no estaba en su cama. Esto no me pareció extraño al principio, tal vez lo habían trasladado o estaba en algún chequeo nocturno. Pero cuando volví a mi estación, revisé los registros. Ningún paciente había sido movido esa noche. Me dirigí a la sala de monitoreo para revisar las cámaras de seguridad. Al revisar las grabaciones del pasillo de geriatría, vi algo que me heló la sangre. El anciano, el mismo que había estado sentado en su cama horas antes, caminaba por el pasillo. Pero no era un andar normal. Se desplazaba como flotando, con los pies apenas tocando el suelo, y se detenía frente a una puerta cerrada, observándola. Luego, giró su cabeza bruscamente hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando. Mi corazón latía con fuerza. No sabía qué hacer. El hospital estaba completamente desierto, o al menos así lo parecía. Decidí llamar a Dolores, pero cuando marqué su extensión, no obtuve respuesta. Decidí buscarla personalmente. Al caminar por los pasillos oscuros, esa sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Escuchaba susurros a lo lejos, puertas cerrándose suavemente, como si alguien estuviera moviéndose en las sombras. Finalmente, llegué a la oficina de Dolores. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Decidí entrar. La oficina estaba vacía, pero lo que encontré sobre su escritorio me dejó perplejo. Una carpeta de archivos antiguos, con fotos en blanco y negro de pacientes de hace décadas. En una de las fotos, vi al mismo anciano que había visto caminando por los pasillos. No podía ser posible. Según la fecha en la foto, ese hombre había muerto hace más de 40 años. El miedo me paralizó por un momento.
Cerré la carpeta rápidamente y salí de la oficina, respirando pesadamente. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear más intensamente y de repente, todo el hospital se quedó en completa oscuridad. Solo se escuchaba el eco de mis pasos y los latidos acelerados de mi corazón. Traté de llamar a mantenimiento, pero no había señal en mi radio. Caminando a tientas por el pasillo, vi algo moverse al final del corredor. Al principio pensé que era Dolores, pero mientras me acercaba, pude distinguir una figura más alta, más delgada, que no caminaba de forma normal. Se movía lentamente, como si flotara. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. La figura avanzó hacia mí, susurros llenaban el aire, voces entrelazadas, pidiendo ayuda, pidiendo que me fuera. De repente, algo frío me rozó el hombro. Salté hacia atrás, pero no había nadie. Giré en redondo, corriendo hacia las escaleras. Mi respiración era agitada, mis piernas temblaban. Bajé al sótano, pensando que tal vez ahí habría algún generador de emergencia o alguien que pudiera ayudarme. Sin embargo, el sótano estaba completamente desierto, oscuro como una cueva. Y entonces lo escuché de nuevo, por favor. Esta vez, la voz venía claramente de una de las puertas del fondo. Contra mi mejor juicio, caminé hacia ella. Era una puerta de metal, con un cartel que decía sala de autopsias. No quería entrar. Cada fibra de mi ser me decía que me marchara, que dejara todo y saliera corriendo del hospital, pero algo me impulsaba a continuar. Con la mano temblorosa, empujé la puerta. Dentro, vi una escena que me dejó sin aliento. En la mesa de autopsias yacía el cuerpo del anciano, el mismo que había visto en los pasillos. Su rostro estaba completamente cubierto por una sábana, pero podía sentir su presencia, como si aún estuviera observándome desde debajo de esa tela blanca. A su lado, había una nota garabateada apresuradamente, con una única palabra escrita en tinta roja: vete. No lo pensé dos veces. Dejé el hospital esa noche y no volví jamás. Aunque intenté racionalizarlo, algo dentro de mí sabía la verdad: el Santa Clara no era solo un hospital viejo y descuidado. Algo oscuro habitaba en sus pasillos, algo que no pertenecía a este mundo, y no estaba dispuesto a dejar que nadie se fuera fácilmente. Hasta hoy, no sé qué fue lo que vi esa noche, pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar esos susurros. Por favor. Trabajar en el hospital nunca fue parte de mis planes. Cuando comencé a estudiar para ser enfermero, imaginaba algo completamente distinto, algo menos sombrío. Pero, claro, como estudiante, no tienes muchas opciones y aceptas el turno nocturno porque es el único disponible. Y eso hice, convencido de que podría manejarlo. No me equivoqué en cuanto a la parte del trabajo, pero me equivoqué en cuanto a lo que sucedía en las noches. Todo empezó hace un par de meses, cuando me asignaron a la sala 303. El Hospital Central era un lugar antiguo. Tenía esa atmósfera pesada que acompaña a los edificios que han existido demasiado tiempo, con pasillos interminables y luces parpadeantes que contribuían a la inquietud de quienes trabajábamos allí. La planta en la que me asignaron, la tercera, no era la más concurrida. De hecho, se suponía que era la más tranquila, destinada en su mayoría a pacientes terminales o a aquellos que requerían cuidados intensivos por tiempo prolongado. Lo curioso es que la sala 303 casi siempre estaba vacía. Al principio, no le di mucha importancia. Había muchas otras habitaciones, algunas llenas de pacientes que necesitaban constante supervisión, y a menudo mi supervisor me pedía que me centrara en ellos. Pero, por alguna razón, la 303 siempre quedaba en el fondo de mi mente. Como si me llamara de alguna manera extraña, atrayendo mi atención cuando pasaba cerca, aunque jamás hubiese habido nadie ahí. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que la puerta de la sala 303 estaba entreabierta. Me detuve un momento.
Mi supervisor, el enfermero jefe, siempre insistía en que todas las puertas permanecieran cerradas para mantener la privacidad de los pacientes y la seguridad en general. Así que, como era mi deber, me acerqué a cerrarla. Cuando toqué el pomo de la puerta, una ráfaga de aire frío salió de la sala, helándome los dedos. Mi mano se quedó paralizada por un segundo. Solo es el sistema de ventilación, me dije, aunque algo no se sentía bien. Decidí echar un vistazo rápido antes de cerrar. La habitación estaba vacía, como siempre. Pero había algo en el aire. Como un susurro apenas perceptible, un sonido que casi parecía surgir de las paredes mismas. Me quedé parado en el umbral, intentando descifrarlo. Nada. Cerré la puerta, sintiendo una leve incomodidad asentarse en mi pecho, y seguí con mis rondas, tratando de sacarme esa extraña sensación de la cabeza. Pasaron algunos días antes de que algo realmente perturbador sucediera. Fue durante otra noche tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. Yo estaba revisando los registros cuando vi algo en las cámaras de seguridad que me hizo detenerme. La sala 303, que estaba vacía, mostraba una sombra moviéndose en el borde de la pantalla. Fruncí el ceño y revisé el historial de admisiones. Ningún paciente había sido asignado a esa sala en semanas. Intrigado y con una sensación creciente de que algo no estaba bien, decidí ir a verificar personalmente. Caminé por los pasillos en completo silencio, con solo el eco de mis pasos y el zumbido distante de las máquinas de soporte vital. Al llegar a la 303, la puerta estaba cerrada. Pero cuando la abrí, el frío me golpeó de nuevo, mucho más fuerte que antes, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta en una noche helada. La habitación estaba vacía, como siempre, pero esta vez algo había cambiado. Un dibujo. En la pared de la izquierda, a la altura del suelo, había algo garabateado en lo que parecía ser tiza blanca. Me acerqué y vi que eran palabras. No estoy sola, decía. Mi piel se erizó. Retrocedí rápidamente, tratando de pensar lógicamente. Quizás era una broma de alguien del equipo, o un paciente desorientado que había entrado ahí sin que nadie lo notara. Pero ¿cómo podría haber entrado si la sala estaba cerrada? Decidí no contarle a nadie lo que vi. No quería parecer paranoico ni distraerme con lo que seguramente era una tontería. O eso me convencí. Las noches siguientes, la inquietud creció. Mis rondas me llevaban cada vez más cerca de la sala 303, aunque intentaba evitarlo. Siempre que pasaba por su puerta, la sentía, esa presencia. Como si alguien estuviera justo al otro lado, observando, esperando. Pero me obligaba a no mirar. Hasta que una noche no pude más. Había terminado mis rondas y estaba tomando un café en la pequeña sala de descanso cuando las luces empezaron a parpadear. No era raro en ese hospital viejo, pero cuando el parpadeo persistió, miré hacia la cámara de seguridad y ahí estaba de nuevo. Una sombra. Esta vez, más clara, más definida, moviéndose en la sala 303. Me levanté de golpe, mi corazón latiendo en mis oídos. Tenía que ir. Necesitaba saber qué estaba pasando. Tomé una linterna, por si acaso, y salí hacia la sala. Mientras caminaba, el frío comenzó antes de lo habitual, como si la temperatura del hospital hubiera caído drásticamente en cuestión de segundos. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y ese zumbido que había escuchado antes ahora era más fuerte, casi como un susurro. Llegué a la puerta de la 303. Estaba entreabierta, algo que jamás debería haber pasado. La abrí del todo y enfoqué la linterna adentro. Ahí estaba. En la esquina de la habitación, una figura. Parecía una mujer, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros, vestida con una bata de hospital. Mi cuerpo se congeló. Intenté hablar, preguntar si estaba bien, pero las palabras no salieron. Ella giró lentamente su cabeza hacia mí. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y una sonrisa torcida se formó en su rostro.
No estoy sola, susurró, las mismas palabras que estaban escritas en la pared. Di un paso atrás, mi mente gritándome que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces, la luz de la linterna parpadeó y se apagó por completo. El zumbido se volvió ensordecedor y sentí que el aire se volvía más denso, aplastándome, ahogándome. Y luego, silencio. Las luces del pasillo volvieron a encenderse, y cuando miré de nuevo, la figura había desaparecido. Solo quedaba la habitación vacía y esa sensación helada que no podía sacudir. Corrí de vuelta a la sala de control. Mi supervisor me vio llegar, jadeando y con la cara pálida, pero no dijo nada. No creo que me hubiera creído si se lo contaba. Sabía que, desde esa noche, ya no podía ignorar la 303. Algo estaba mal, profundamente mal, y tenía que descubrir qué. Decidí investigar. Entre mis descansos y cuando el hospital estaba más tranquilo, revisé los registros antiguos. Quería saber qué había pasado en esa habitación, si es que alguna vez hubo una razón para todo esto. Lo que encontré fue escalofriante. Hace unos 20 años, una paciente había muerto en la sala 303. Era una mujer joven, ingresada por un accidente automovilístico que la dejó en coma. Su familia había decidido desconectarla tras semanas sin mejoras. Sin embargo, la noche en que iban a hacerlo, su monitor de signos vitales mostró un aumento repentino de actividad, como si hubiera despertado por un breve momento. El personal la encontró ya muerta, con una expresión de terror en su rostro. Nadie supo qué causó ese pico de actividad, pero después de su muerte, la sala fue clausurada temporalmente por extraños incidentes, luces que parpadeaban, sombras que se movían y ese frío inexplicable. Sentí que mi estómago se revolvía al leer aquello. ¿Era posible que? No, no podía ser. Pero todas las señales estaban ahí. Esa noche, cuando llegué al hospital, algo dentro de mí sabía que todo llegaría a un clímax. Las luces estaban aún más inestables, el frío era penetrante y el zumbido que había sido apenas perceptible antes ahora resonaba en mi cabeza. Sabía que la 303 me esperaba. El hospital estaba casi vacío. Era una de esas noches en las que todo parecía conspirar para que me enfrentara a lo que estaba ocurriendo. Tomé aire profundamente y me dirigí hacia la sala 303, armado solo con una linterna y una sensación de inevitabilidad. Cuando llegué, la puerta ya estaba completamente abierta. Entré. La habitación estaba como siempre, pero esta vez, la figura estaba en el centro, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. Su presencia llenaba el espacio de una manera abrumadora. No estoy sola, dijo, esta vez más alto, más claro. De repente, las paredes comenzaron a retorcerse, como si la habitación misma estuviera viva, atrapándome. Sentí que el aire se me escapaba, y todo se volvió oscuro. Desperté en la sala de descanso, el café frío sobre la mesa. Mis compañeros decían que me habían encontrado inconsciente en el pasillo, lejos de la sala 303. Nadie había visto ni oído nada extraño. Pero yo sabía la verdad. Algo en la 303 estaba esperando. Algo que no estaba solo. Y cada noche, el susurro frío me recuerda que sigue ahí, en las sombras. Mi hermana se llama Sofía, y lleva más de un año hospitalizada en una clínica que, de ser por mí, jamás hubiera pisado. Recuerdo cuando todo comenzó, como si fuera ayer. Estaba sentada en el sofá de la sala, escuchando cómo discutía con mamá sobre una tos que no se le quitaba. Es solo una gripe, le decía, pero mamá insistía en llevarla al médico. Finalmente, fue algo más grave, y aunque ningún especialista pudo darle un diagnóstico claro al principio, la tos empeoró hasta hacerla perder el aliento, y luego, su voz. El hospital al que la ingresaron se llama Clínica San Marcos, pero a mis amigos y a mí siempre nos dio mala espina. Está en las afueras de la ciudad,
entre un parque industrial y un campo vacío que se extiende hasta perderse en el horizonte. De día, no parece tan terrible, pero de noche. Bueno, de noche es diferente. Algo sobre la forma en que las sombras se extienden en el edificio me provoca escalofríos. El primer mes fue normal, visitas, médicos con batas blancas, exámenes rutinarios. Pero conforme avanzaba el tratamiento, más raro se volvía el ambiente. Mamá, sin embargo, parecía encantada con el lugar. Decía que los doctores sabían lo que hacían, que Sofía estaba mejorando. Yo no estaba tan convencido. Todo empezó a empeorar el día que decidieron trasladarla a un ala diferente, el piso 5, como lo llamaban los enfermeros. Era un lugar del que apenas sabíamos algo. Cuando pregunté, solo me dijeron que los pacientes más complicados eran tratados allí. Pero había algo en los rostros de los empleados que me inquietaba, como si ocultaran algo. El día en que movieron a Sofía, mamá me pidió que no la acompañara. No tiene caso que veas eso, Juan, dijo, sin darme más explicaciones. Decidí hacer caso omiso a su advertencia, y esa misma noche regresé a la clínica, en secreto. Me deslicé por los pasillos que estaban, extrañamente, vacíos. Era raro no ver enfermeras o médicos a esas horas, pero más raro fue el silencio absoluto que envolvía el lugar. No había ni siquiera el zumbido de las máquinas que mantenían en funcionamiento a los pacientes. La luz de emergencia, pálida y débil, iluminaba apenas lo suficiente para no tropezar. Tomé el ascensor hacia el 5º piso, sintiendo como el estómago se me retorcía de nervios. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un pasillo largo, vacío y en penumbras. Un olor químico y agrio me golpeó al instante. Mi primera idea fue regresar, pero algo me impulsó a seguir adelante. Había habitaciones a ambos lados, todas numeradas, pero cerradas. Caminé lentamente, y mientras lo hacía, vi algo que me hizo detenerme. En las puertas había inscripciones talladas a mano. Algunas eran palabras en un idioma que no entendía, otras eran simplemente marcas de garras o uñas, como si alguien hubiera intentado escapar. Finalmente, llegué a la habitación 503, la de Sofía. Abrí la puerta con cuidado, pero al entrar, la encontré vacía. La cama estaba hecha, las máquinas apagadas. Me quedé ahí, en medio de la habitación, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando escuché un sonido, pasos, lentos y arrastrados, que venían desde el final del pasillo. Un frío inexplicable me recorrió la espalda. Giré sobre mis talones y volví a salir al corredor, pero no vi a nadie. Los pasos, sin embargo, se hicieron más fuertes, más cercanos, y sin pensarlo, corrí hacia las escaleras. El ascensor no me parecía una opción segura en ese momento. Mientras descendía los escalones de 2 en 2, podía jurar que algo me seguía, pero no me atreví a mirar atrás. Solo quería salir de allí. Llegué al vestíbulo jadeando y salí del hospital tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Esa noche no pude dormir. Le conté a mamá lo que había pasado, pero me ignoró por completo. Dijo que me había dejado llevar por la imaginación, que el hospital era seguro. Sin embargo, ya no quise volver, no hasta que fuera absolutamente necesario. Pasaron semanas sin cambios, hasta que una mañana recibí una llamada del hospital. Era una enfermera que decía que Sofía había empeorado y que debía verla de inmediato. Mamá ya estaba allí, así que me subí al primer taxi que encontré y llegué lo más rápido posible. Algo en mi interior me decía que lo que había visto esa noche tenía algo que ver con lo que estaba pasando ahora. Cuando llegué, un doctor me llevó aparte. Me habló en términos técnicos, mencionando fallas respiratorias, pero lo que más me preocupó fue lo que dijo después. Sofía ha estado diciendo cosas extrañas, me explicó, entrecerrando los ojos. Frases sin sentido, nombres que no reconocemos. Hemos hecho todo lo posible, pero creemos que está delirando. Cuando entré en su habitación, la vi pálida, con los ojos hundidos. Apenas respiraba. Intenté hablar con ella, pero no respondía.
solo murmuraba cosas ininteligibles. Me acerqué para escuchar mejor. No entres al piso 6, susurró de repente. ¿Piso 6? Pregunté en voz alta, sorprendido. Sabía que el hospital solo tenía 5 pisos. Sofía cerró los ojos, pero su mano se apretó alrededor de la mía, con una fuerza que no parecía posible dada su condición. Te están observando. No. No entres, repitió antes de quedarse en silencio. Aquellas palabras se quedaron conmigo durante los días siguientes. Intenté entender a qué se refería, pero no tenía ninguna lógica. Hasta que un día, la curiosidad fue más fuerte que mi sentido común. Regresé a la clínica de noche, otra vez en secreto. Esta vez, ya no había vuelta atrás. No era solo por Sofía, sino por una verdad que sentía que estaba oculta entre esos muros. Me dirigí al ascensor, pero en lugar de pulsar el botón del 5º piso, observé más de cerca el panel de control. No era algo que me hubiera detenido a mirar antes, pero esa noche noté algo extraño, un pequeño espacio, casi imperceptible, justo debajo del botón 5. Era como si alguien hubiera intentado ocultar algo. Pasé la mano por encima, buscando algún mecanismo, y al tocarlo, el botón se encendió. Piso 6. Mi corazón se aceleró, pero algo en mí me impulsaba a continuar. Pulsé el botón y el ascensor se cerró con un leve crujido. Sentí el movimiento suave mientras ascendía, pero el trayecto fue más largo de lo que esperaba. Era como si el piso 6 estuviera mucho más lejos de lo que sugería la disposición del hospital. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en un lugar completamente diferente. No era un hospital. Las paredes estaban cubiertas de un material oscuro, como si el tiempo hubiera corroído todo a su alrededor. El aire era pesado, y un zumbido constante, como el de una máquina en mal estado, resonaba por todo el lugar. Caminé por el pasillo, más angosto que los demás, hasta llegar a una habitación abierta. Adentro, no había camas ni pacientes, solo una mesa metálica en el centro, rodeada de extraños dispositivos que nunca había visto antes. Lo más perturbador era una cámara vieja, como de las que usaban para grabar películas antiguas, apuntando directamente a la mesa. A mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de manchas, y sobre la mesa, varios papeles desparramados. Tomé uno de ellos. Era un informe médico, pero lo que leí no tenía sentido. Fechas que databan de hace más de 40 años. Nombres desconocidos, y entre ellos, el de Sofía. Sentí que me faltaba el aire. De pronto, escuché un sonido detrás de mí. Me giré, pero no vi a nadie. El zumbido de la máquina se intensificó, y un frío glacial me recorrió el cuerpo. Había cometido un error al venir aquí. Corrí hacia el ascensor, pero no respondía. La única salida eran las escaleras. Mientras bajaba, escuchaba voces, susurros que parecían provenir de todas partes. No podía ver de dónde venían, pero sentía su presencia, acechándome. Justo antes de llegar al 5º piso, algo me tocó el hombro. No miré. No podía. Cuando finalmente salí del hospital, supe que había visto algo que no debía. Desde entonces, no he vuelto. Pero cada noche, siento que el zumbido de la máquina me sigue. Y a veces, cuando estoy solo en casa, puedo escuchar los susurros llamándome, como si esperaran que regrese al piso 6. Mi hermana nunca despertó. Pero lo más extraño fue lo que descubrí después. En los registros del hospital, no hay ninguna mención de un piso 6. Según ellos, nunca ha existido. Siempre me ha aterrado la idea de los hospitales. Para muchos, son lugares de sanación, de esperanza. Para mí, son lo contrario, cementerios disfrazados, llenos de pasillos fríos donde la muerte acecha en cada esquina.
Así que, cuando mi madre me pidió que la acompañara a un chequeo de rutina en el hospital más antiguo de la ciudad, el Hospital Central, sentí un nudo en el estómago. Aún así, acepté. No podía decirle que no. Era un día gris de otoño, con una llovizna ligera que hacía que las calles brillaran como si estuvieran hechas de plata líquida. Llegamos al hospital temprano en la mañana. El edificio era imponente, una estructura de ladrillos oscuros que parecía sacada de otra época, con ventanas estrechas y gárgolas talladas en la fachada. El letrero de neón que decía Hospital Central parpadeaba de manera intermitente, como si la electricidad fallara. Al entrar, el olor a desinfectante y a medicamentos nos envolvió. El vestíbulo era inmenso, con techos altos y suelos de mármol pulido, pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. A pesar de que había varias personas esperando, no se escuchaba ni una palabra. Solo el ocasional tecleo de la recepcionista o el chirrido de una camilla rodando a lo lejos. Era como si todo el mundo tuviera miedo de romper esa calma artificial. Después de que mi madre se registrara, nos dijeron que teníamos que esperar una hora antes de que la atendieran. Decidimos sentarnos en una de las sillas junto a una ventana. Miré a mi alrededor, inquieto. Siempre he tenido una imaginación activa, y cuanto más tiempo pasaba en ese hospital, más me imaginaba situaciones horribles, doctores que no eran lo que parecían, pacientes que desaparecían sin dejar rastro, sombras que se movían fuera de la vista. ¿Por qué estás tan tenso?, me preguntó mi madre, sonriendo suavemente. No lo sé, este lugar me da mala espina, admití, encogiéndome de hombros. Ella se rió, pero su risa fue breve, como si ella también sintiera algo raro en el ambiente. Miré mi reloj, faltaban 30 minutos para su cita. No podía quedarme sentado más tiempo, así que me levanté. Voy a caminar un poco, dije. No tardes mucho, me gustaría que estuvieras aquí cuando me llamen. Asentí y me dirigí hacia el pasillo principal. El hospital era un laberinto de corredores interminables. Cuanto más me adentraba en sus entrañas, más desconcertante se volvía. Las luces parpadeaban y en algunas áreas apenas funcionaban. Las señales de orientación en las paredes estaban borrosas o cubiertas por capas de pintura vieja y algunos pasillos estaban cerrados con cintas amarillas que decían no pasar. Me pregunté si se debía a alguna remodelación. Llegué a una sala de espera vacía en uno de los pisos superiores. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Aquí, ni siquiera el tecleo de la recepción se escuchaba, solo el sonido de mi respiración. Me senté un momento, tratando de calmar mis nervios. Pero algo me llamó la atención. Había una puerta entreabierta al fondo de la sala, una de esas puertas de doble hoja, viejas, que crujían al moverse. Me levanté y me acerqué, sintiendo como la curiosidad crecía en mi interior. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta y pasé al otro lado. El aire allí era diferente, más pesado, como si alguien hubiera cerrado las ventanas durante años. El pasillo al que me adentré no tenía el mismo aspecto que el resto del hospital. Las paredes estaban cubiertas de papel desgastado, y el suelo era de madera oscura, rechinante. Era como si hubiese cruzado a una parte del hospital olvidada por todos. Mientras caminaba, empecé a notar detalles más inquietantes. Había fotografías enmarcadas en las paredes, pero no mostraban nada agradable, quirófanos vacíos, doctores de aspecto serio, y lo peor, imágenes borrosas de personas que no parecían del todo humanas. Me detuve frente a una de las fotos, tratando de descifrar lo que veía. En el fondo de una de ellas, casi oculta por la sombra, había una figura alta y delgada, con ojos hundidos que parecían observarme desde el pasado. Mi piel se erizó. Seguí avanzando, sintiendo como el aire se volvía más denso, y llegué a una sala más grande. Había camas antiguas, de esas de hierro, con sábanas arrugadas y manchadas. Parecían listas para recibir pacientes, pero no había nadie. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificó. Un chirrido rompió el silencio, como si alguien arrastrara una camilla,
pero cuando me giré, no había nada. Empecé a caminar hacia la salida, el miedo apoderándose de mí. Pero justo antes de llegar a la puerta, la luz de los fluorescentes parpadeó y, por un segundo, vi algo en una de las camas. Una silueta de una mujer, inmóvil, con el rostro pálido y los ojos abiertos, mirándome. No supe si era real o solo mi mente jugando una mala pasada, pero corrí. Corrí de regreso por el pasillo, pero parecía que este se alargaba. Sentía que nunca llegaría al final. Las sombras se movían a mi alrededor, y empecé a oír susurros, voces lejanas que no lograba entender. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Al final, logré llegar a las puertas dobles y las empujé con todas mis fuerzas. El alivio me golpeó al ver que estaba de vuelta en la sala de espera del hospital, la parte moderna, iluminada y tranquila. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura, pero mi cuerpo temblaba. ¿Estás bien? Escuché una voz a mi lado. Era una enfermera. Me miraba con una mezcla de preocupación y confusión. Sí, creo que me perdí, dije, tratando de sonar casual. No deberías estar aquí arriba. Esta parte del hospital está cerrada desde hace años. ¿Años? Pero, las puertas no estaban cerradas, murmuré. La enfermera me lanzó una mirada de advertencia y, sin decir nada más, me llevó de vuelta al vestíbulo. Allí, mi madre me esperaba, lista para su chequeo. ¿Dónde estabas? Pareces pálido, me preguntó. Nada, solo explorando. Me senté junto a ella, mi mente llena de preguntas. ¿Qué había sido eso? ¿Solo mi imaginación? ¿O había algo más en ese hospital? El resto del día pasó sin incidentes y mi madre fue atendida sin problemas. Sin embargo, cada vez que pensaba en lo que había visto, una inquietud volvía a invadirme. Sabía que no había sido solo mi imaginación. No podía serlo. No cuando, al salir del hospital, vi algo reflejado en las ventanas de la entrada, una figura alta, delgada, con ojos hundidos, mirándome desde dentro.